Estamos viéndote. Gracias, Martín. Buen Gracias, programa. Lalo. Bueno, decíamos que uno de los temas que queríamos abordar era el tema del regreso a clase, ¿no? Ayer, a algunos les gustó y a otros no. El tema de la foto, ¿no? El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, y la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, juntos en una conferencia de prensa, anunciando que el miércoles que viene vuelven las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, lo que sería el puntapié inicial para el regreso de la presencialidad en las escuelas argentinas. Una demanda que tiene la sociedad, que tiene la familia en gran escala, que fue creciendo en la medida que veíamos como otros países lo iban haciendo, y que se pudo, digamos, torcer la voluntad de dirigentes gremiales, de sectores que se oponían al regreso a clases, incluso en el gobierno nacional. Para algunos estaba mal que esté el ministro Trota ayer. A mí me pareció bueno, a mí me pareció bien que estén un ministro de Educación de la Nación de un color político, del gobierno, del oficialismo, y una ministra de Educación de la oposición, anunciando que el miércoles que viene, con protocolos, con todas las medidas que ustedes conocen, se abran las escuelas, vuelvan las clases presenciales. ¿Por qué? Porque vuelve a poner en el centro de la escena del debate público, vuelven a poner a la escuela. Y esto se lo ganó la gente. Esto se lo ganó las demandas de la sociedad. La sociedad demandó fuertemente que los gobiernos de las provincias y el gobierno nacional trabajara para que las clases sean presenciales y termináramos con un año de educación a distancia que dejó muchos problemas. Ahí había un cuadro que presentó Flaxo el otro día, muy pero muy bueno, donde veíamos todos los problemas que tiene en distintos países del mundo la falta de presencialidad. Desde aumentar la brecha de calidad educativa entre aquellos alumnos que tuvieron mayor nivel educativo o mayor cantidad de horas de clases a distancia y aquellos que tuvieron poco y nada. El tema de la socialización, el tema de la alimentación, chicos que subieron de peso porque comían muchas comidas o tomaban bebidas azucaradas. Está muy bien estudiado el tema. Un año sin clases afectó mucho a la familia. La escuela es organizadora de la familia. No tener la escuela hizo que muchas familias pusieran muchas energías en algo que en general resuelve la escuela. Y está bien que así sea. Para mucha gente, un año, para todos, un año sin clases presenciales fue un grave problema, un trastorno muy fuerte para los chicos en cuanto a sus aprendizajes, su socialización y en cuanto a la organización familiar. Y hay que decir que también hay sectores de chicos, por ejemplo, que hay que tener en cuenta. Acá en la Argentina hay chicos que asisten a escuelas de educación especial, chicos que asisten con maestras integradoras. Esos problemas, ese tipo de educación tan focalizada y tan puntual, chicos que tienen, por ejemplo, problemas de atención, bueno, ahí se me ocurren varios, no me gusta hablar de este tipo de enfermedades, pero es que existen. Hay escuelas de educación especial que se dedican a ello. Esto no se pudo solucionar con educación a distancia. De hecho, no se pudo solucionar y prácticamente perdieron un año. Ahí sí que perdieron un año, porque un año en la edad de un chico, esto lo dicen muchos especialistas, 7, 8, 9 años, sin ese tipo de educación, con una maestra integradora, sin una escuela que trabaje para sus problemas, es mucho más grave que los chicos que perdieron educación en escuelas regulares. Pero lo bueno de todo esto es que volvemos a poner el tema de la educación en el centro de la escena. Pero vamos a tener que tomar en cuenta algo. Según algunos especialistas y algunos estudios que ya se han hecho, hay más de 1 millón de chicos que perdieron contacto con la escuela. Va a haber que trabajar para que esos chicos vuelvan a la escuela. La brecha en cuanto a calidad educativa en la Argentina va a ser mucho más grande porque hay chicos que tuvieron, como decíamos, 7 millones y pico de chicos que no tuvieron contacto, no tuvieron nada de educación a distancia, otros tuvieron poco y otros tuvieron mucho o suficiente. Por lo tanto, la brecha en cuanto a calidad educativa se va a ensanchar. Argentina va a tener, o la escuela argentina va a tener que resolver esos problemas, pero no hay que dejarla sola a la escuela. A la escuela hay que auxiliarla, los estados, los gobiernos educativos, los docentes, los gremios docentes, los dirigentes gremiales docentes y también las familias. Las familias van a tener que entender que esta es una situación muy particular y van a tener que colaborar demandando y sosteniendo que los gobiernos y la dirigencia política ponga a la educación en el centro de la escena.
Ahí vamos en este momento, justamente hablando de educación, vamos a ir al Ministerio de Educación porque está comenzando la clase pública que forma parte de una movilización que se hizo hoy para pedir que todas las escuelas del país abran. Vamos. Dani, bueno, aquí estamos en el Palacio Sarmiento, en donde ha llegado toda la dirigencia de Juntos por el Cambio, y la vemos a Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Maxi Ferraro, Fernando Iglesias, Luis Petri, hay diferentes, está Alejandro Finocchiaro, quien era ministro de Educación durante la gestión de Macri, bueno, sacándose fotos con la gente que ha venido para participar de esta clase abierta, una clase pública a la que han convocado, no solamente acá están todos los dirigentes principales de Cambiemos, no tanto del PRO como de la coalición cívica como de la UCR, pero se han convocado para realizar estas mismas clases abiertas en diferentes puntos del país. Son 100 puntos en los que se van a estar realizando estas clases abiertas. Todo esto, una convocatoria que ya se había organizado y que se había hecho antes del anuncio del día de ayer en conjunto del ministro Nicolás Trota con la ministra Acuña, y que reclama que haya clases presenciales en todo el país, ¿no es cierto?, que se vuelva a las aulas de manera presencial ahora. En realidad la consigna es que no se dé marcha atrás, que no se revierta esta situación, obviamente con los recaudos ante la posibilidad de algún tipo de contagio, y que tenga que haber la posibilidad de que se cierre quizá alguna clase, algún aula, alguna escuela de manera temporal ante lo que te decía recién, ¿no es cierto?, ante algún contagio. Bueno, dicen, el tema es que puntualmente por parte del ministro de Educación de la Nación hubo muchas idas y vueltas, hubo opiniones diversas en cuanto a que era necesario que no hubiera clases presenciales, que tenían que seguir las clases virtuales, inclusive planteándose si era esencial o no el tema de la educación, y finalmente ahora anuncia que la presencialidad es necesaria, y no solamente desde el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, pero además sumar un punto, digamos, desde la oposición, ¿no?, dar el mensaje como que a raíz de la presión que se hizo por parte de la oposición, se volvieron a las clases presenciales en todo el país, aunque sea de manera gradual, por lo menos en la ciudad, a partir del próximo 17 de febrero. Claro, a partir del miércoles que viene vuelven las clases en la Ciudad de Buenos Aires, y uno espera que cuando llegue marzo se vayan sumando la provincia de Buenos Aires, el resto de la provincia del interior, que vayan sumando a esta movida, ¿no?, a esta decisión que tiene algunas características especiales. Yo lo estaba comentando justamente, que no es una vuelta a clases normal, después de un año de escuelas cerradas, de escuelas con educación a distancia, se vuelve con mucha presencialidad, y una escuela que va a asumir muchos desafíos que tienen que ver con cuestiones que se generaron y se agravaron, que se agravaron en este año sin clases presenciales. Ahí está sonando el himno nacional argentino en este acto que está realizando todo el arco opositor frente al Ministerio de Educación ahí en el Palacio Pisurno, para pedir que no se vuelva atrás y que a partir de la semana que viene, cuando comiencen las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, se sumen el resto de las provincias. Bueno, les decíamos recién que estábamos con el tema de lo veíamos recién, ¿no?, poner a la escuela en el centro del debate. Yo quería decirles algo en esta reflexión que estábamos haciendo. La educación argentina tiene serios problemas estructurales desde hace décadas. Problemas de calidad educativa, problemas de retención, tiene muchísimos problemas que se van a agravar y se agravaron este año, con un año sin educación presencial, pero que es bueno recordar. Argentina desde hace más de 20 años viene retrocediendo en todas las pruebas de calidad educativa, las pruebas internacionales. Muchos se quejan de las pruebas PISA porque son pruebas de primer mundo, que no reflejan la realidad, pero hay otras pruebas de calidad educativa, por ejemplo las TERCE, que toma el Laboratorio Latinoamericano de Calidad Educativa, el LIECHE de la UNESCO, que son pruebas realizadas
por latinoamericanos para escuelas latinoamericanas, y en esas pruebas también Argentina ha retrocedido en comparación con países de la región. Argentina sufre una anomia educativa, el sistema educativo es anómico, no se cumplen las leyes. Partamos de una base. ¿Qué necesitamos? Que los chicos vayan a clase y que tengan clases. Bueno, en el año 2013 se sancionó la ley 25864 que garantizaba un piso de 180 días de clases para todos los alumnos del país. 18 años después, podemos asegurar que esa ley no se cumplió nunca. Nunca. Siempre hubo más de una provincia, o algunas o varias, que no alcanzaban ese piso de 180 días. Y como dice la ley, tampoco recuperaban los días de clase perdidos. Hay ejemplos que son catastróficos. En la provincia de Santa Cruz, entre el año 2016 y el 2017, estuvo un ciclo lectivo entero sin clases. Es decir, si uno sumaba la cantidad de días efectivos de clase de un año y otro, la mitad, 180 días, no tuvieron las clases los chicos por conflictos docentes, por paros. Esto se dio en la provincia de Buenos Aires de a 40, 30, 50 días, 25, en el Chaco, en el norte, en Santa Fe. En todo el país los chicos perdían insistentemente todos los años días de clase por conflictos gremiales docentes. Mire qué paradoja lo que le voy a contar. Muchos dicen que Argentina tiene uno de los inversiones más grandes de acuerdo a su PBI en educación. Después de Costa Rica, Argentina debería, de acuerdo a la ley, invertir 6% de su PBI en educación. Estamos cerca, a veces 5,7, 5,6, bueno, la economía argentina es muy inestable también, pero cuando uno desgrana esa inversión educativa entre lo que invierte Nación y lo que invierte en las provincias, nos da que el 93% de esa inversión está puesta en salarios. Es decir, uno puede decir, Argentina tiene una buena inversión en salario docente, no quiere decir que tenga una buena inversión en educación. Y paradójicamente, todos estos conflictos gremiales que yo les nombraba recién, se dan porque los docentes, con razón, no están conformes con el salario que reciben. Entonces de ahí hay un problema grave. O hay muchos cargos docentes, o hay demasiados cargos docentes para lo que demanda el sistema educativo, porque la masa salarial docente se lleva prácticamente todo el presupuesto educativo y no conforma a los docentes. Reiteramos, no se invierte mucho en educación en Argentina, se invierte mucho o casi todo el presupuesto en salarios docentes. Argentina tiene varias cuestiones, porque tiene buenas leyes educativas. La Ley Nacional de Educación no se cumple. La Ley de Financiamiento Educativo, cuando se sancionó en el 2006, señalaba que en el año 2010 el 30%, 3 de cada 10 escuelas primarias en la Argentina iban a ser de jornada completa. Estamos en el año 2021 y no llegamos al 15% de escuelas primarias con jornada completa. 11 años después, había una ley que ponía una meta que no se cumplió, como tampoco la ley de los 180 días, como tampoco la Ley Nacional de Educación. Tenemos leyes buenas y no las cumplimos. Una anomia total. Calidad educativa en retroceso. Leyes que no se cumplen en educación. Retención. Argentina tiene un serio problema en su ciclo medio, en su escuela secundaria. Prácticamente la mitad de los chicos no terminan la escuela secundaria en tiempo y forma. Es altísimo. Es un grave problema, teniendo en cuenta que la educación secundaria es obligatoria en la Argentina. Bueno, nuestros chicos, la mitad prácticamente no la termina en tiempo y forma. Por eso digo, ahora que volvemos a abrir las escuelas, ahora que tenemos un debate alrededor de la escuela argentina, producto de haber estado un año sin clases presenciales, ahora que volvemos a debatir educación, no nos dejemos engañar, que todos los problemas que tiene el sistema educativo, todos los problemas que tiene la educación argentina, no son producto de la pandemia. Con la pandemia se agravaron, pero Argentina hace 20 años, 25 años que tiene problemas de educación y no los puede resolver. Uno va al Congreso y mire, estamos tratando de que sea obligatorio para que todos los chicos de 3 años puedan ingresar a los jardines, que la educación inicial sea obligatoria a los 3 años. Un país que todavía no le puede garantizar las vacantes escolares a la mitad de los chicos de 4 años en todo el país. O sea, discutimos cosas que después no podemos cumplir. Debatimos, aplaudimos, leyes progresistas buenas, pero la realidad indica que después no lo cumplimos. Argentina necesita un debate a fondo para mejorar su educación. Digo esto hoy porque justamente estábamos viendo cómo la oposición marcha a Palacio Pisurno, la decisión del gobierno de que vuelva a la escuela presencial, que nos sirva este momento, que nos sirva esta reapertura a las escuelas, que los padres volvieron a darle un valor fundamental a la escuela, que nos sirva porque la política volvió a mirar nuevamente a la escuela como un hecho fundamental en la vida de los argentinos, para dar ese debate de fondo.
Recordemos, la pandemia agravó muchas cuestiones y va a agravar y agravó muchas cuestiones relacionadas con la calidad, con la retención, con la matrícula en el sistema educativo argentino. Pero esos problemas venían de antes, algo que todavía no resolvimos y que se iban agravando año a año. Esperemos que de esta crisis hagamos una oportunidad. Ahora que la escuela volvió a estar en el centro del debate, hagamos algo por ella, de ahora y para siempre, para mejorarla. Y no nos olvidemos que la pandemia fue nada más que un agravante de algo que viene mal de hace décadas. Arranca esto que es la otra vuelta, vamos a una breve tanda y ya volvemos.